Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Un placer saludarle aquí en Coronavirus, la pandemia, esta producción de la Universidad de Guadalajara. Gracias a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que nos sintonizan y que siempre nos acompañan en esta transmisión. Gracias también a usted que, además de seguirnos durante todo el programa, nos envía sus comentarios a través de las redes sociales, mismas que, como siempre, ponemos a su disposición: Facebook y Twitter, Canal 44 TV, Canal 44 TV. A sus órdenes también nuestro WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Iniciamos con este su espacio y vamos con Isabel Saco, corresponsal de EFE en Ginebra, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 desde el inicio de la pandemia se sitúan hoy en prácticamente 248 millones, mientras que los fallecimientos son 5.020.000, según las cifras actualizadas de la Organización Mundial de la Salud. Cuando faltan tan solo algunas semanas para que se cumplan 2 años desde que se reportó el primer caso de coronavirus en China, las cifras de casos y fallecimientos siguen siendo preocupantes, con 479.000 casos reportados en las últimas 24 horas y 7.702 víctimas mortales del virus. Frente a la nueva ola de casos en Europa, la OMS ha recordado que estar vacunado no significa estar perfectamente protegido al 100%, aunque también hay que destacar que los nuevos casos se dan sobre todo entre personas no vacunadas. Europa concentró la semana pasada la mitad de los nuevos contagios en todo el mundo, aunque en esta ocasión la propagación del virus no está acompañada, al menos de momento, de hospitalizaciones masivas. No obstante, los expertos de la Organización Mundial de la Salud han dicho que la situación es preocupante, ya que los sistemas sanitarios de muchos países están exhaustos tras 22 meses de soportar la pandemia. En Alemania se han registrado por segundo día consecutivo un nuevo máximo diario de contagios, con 37.120 nuevas infecciones, más de 3.000 casos que el día anterior, mientras que la cifra de muertos asciende a 154 en un día. Según las autoridades alemanas, 1/3 de los hospitalizados con coronavirus habían recibido la pauta completa de vacunación. La prestigiosa revista Science acaba de publicar un estudio que indica que la eficacia contra la COVID-19 de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen disminuye con el tiempo, algo que de todos modos los científicos habían previsto desde el principio. Se ha establecido que en un plazo de 8 meses la eficacia media de las 3 vacunas cayó de un 87,9% a un 48,1%, siendo la vacuna de Janssen la que más perdió. Reportó desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia, Isabel Saco. Pacientes críticos con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos tienen mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda y más de la mitad requerirá algún tipo de terapias de reemplazo renal. La COVID-19 mantiene el telón abierto de varias enfermedades que con el paso del tiempo podrían generar una crisis sanitaria de no tratarse a tiempo. Aunque van surgiendo nuevos estudios clínicos, aún los datos son limitados. Cada vez manan síntomas de esta enfermedad que ha causado la muerte de 5 millones de personas y ha enfermado a casi 248.100 millones en el mundo, de las cuales un porcentaje importante ha tenido secuelas prolongadas. Varios estudios internacionales médicos señalan que el diagnóstico de COVID-19 puede ser difícil debido a síntomas, pero también se ha identificado en algunos pacientes complicaciones urinarias graves. Advierten especialistas que estos pacientes, que presentan en su mayoría síntomas urológicos clásicos, no deben pasarse por alto. La frecuencia urinaria es uno de los síntomas de la COVID-19. Los especialistas siguen analizando los datos. Sin embargo, pocos son los datos de la eliminación del virus por las heces y la orina. La Comisión Nacional de Salud de China había declarado que el coronavirus se podría transmitir tanto por las heces como por la orina. Aún se siguen realizando las investigaciones al respecto.
Pero de acuerdo con la Clínica Mayo, una infección de las vías urinarias se produce en cualquier parte del sistema urinario: los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores, la vejiga y la uretra. Las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer una infección de las vías urinarias que los hombres. La COVID-19 es una enfermedad multisistémica con afección endotelial. Aunque los aspectos clínicos de la enfermedad por COVID-19 son respiratorios, hay complicaciones neurológicas, renales, digestivas y de otros órganos. En este caminar de la pandemia, los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y renal y la infección por COVID-19 se asocia a un aumento de riesgo de muerte. La COVID-19 afecta a múltiples órganos, incluido el riñón. Aunque la infección se manifiesta principalmente con enfermedad respiratoria aguda, también se detecta en muestras de orina. Los estudios clínicos e investigaciones de las manifestaciones clínicas con enfermedad renal y pronósticos en pacientes con la infección siguen realizándose. Pacientes críticos con COVID-19 que se encuentran en unidades de cuidados intensivos tienen mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda y más de la mitad requerirá algún tipo de terapia de reemplazo renal. De acuerdo con una investigación realizada de marzo de 2020 a enero de 2021 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en México, la lesión renal aguda fue detectada en más del 35% de los pacientes con COVID-19 hospitalizados en áreas no críticas, mientras que en los casos severos, COVID-19 puede provocar las llamadas tormentas de citoquinas, mismas que ocurren cuando altos niveles de mediadores inflamatorios circulan en la sangre como una reacción inmune al virus. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte que los pacientes con daño renal crónico avanzado tienen mayor riesgo de infección grave e incluso de morir por COVID-19. La afectación al funcionamiento del riñón en pacientes que tuvieron COVID, particularmente quienes tuvieron COVID grave o crítico, el riñón puede tener sufrimiento importante durante esos episodios más agudos y las personas pueden tener lo que llamamos insuficiencia renal aguda. Pero también recordemos que un alto porcentaje de quienes sufren COVID grave tienen comorbilidades, enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión, que son enfermedades que van generando daño progresivo al riñón a lo largo de los años y que cuando viene una enfermedad como COVID-19 pueden agravar el deterioro de esa función renal y finalmente empezar con lo que conocemos como insuficiencia renal crónica o crónica agudizada. La insuficiencia renal se clasifica en estadios, dependiendo de un parámetro conocido como filtración glomerular o tasa de filtración glomerular. Y los pacientes que tienen diabetes de más de 10 años de evolución o hipertensión de más de 10 años de evolución, en su mayoría tienen algún grado de afectación renal. Viene entonces una patología tan severa como COVID que puede agravarse ese deterioro que viene ocurriendo. ¿Por qué COVID puede generar daño renal significativo? La razón más aceptada es que las células renales, tanto de los vasos sanguíneos que llegan al riñón, como también las células propias del tejido renal, tienen un receptor conocido como enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ese es el receptor puerta de entrada del virus SARS-CoV-2. Y entonces estas personas pueden tener inflamación
aguda del riñón que los puede llevar a este deterioro agudo. Esa es una razón, pero hay otras también importantes. Por ejemplo, el paciente que tiene COVID grave o COVID crítico puede sufrir de caídas de la presión arterial, es decir, hipotensión arterial. Y esas disminuciones importantes de la presión arterial durante la fase más aguda o crítica se conocen como estado de choque, que puede ser reversible o puede ser refractario. Y la disminución en la presión arterial puede llevar a una disminución también en la irrigación sanguínea al tejido renal o hipoperfusión renal, y eso también generar deterioro de la función de estos órganos tan importantes como son los riñones. Entonces, es importante que en los pacientes con COVID se esté monitoreando continuamente la función renal, sobre todo en los pacientes hospitalizados por COVID. Además, las casuísticas nos dicen lo siguiente. Cuando se tiene insuficiencia renal crónica en una de las fases avanzadas, por ejemplo de estadio 3 en delante, el riesgo de morir por COVID, sobre todo por COVID grave, se incrementa en 4 veces comparado con la población general. De hecho, las casuísticas de México sugieren que el riesgo de fallecimiento por COVID en pacientes con daño renal crónico avanzado estuvo por arriba del 40%, así de ese gran tamaño. Y de hecho, la insuficiencia renal fue la principal comorbilidad que llevó a más alta letalidad a pacientes con COVID en México. Muchos pacientes con enfermedad renal crónica tuvieron probablemente mayor deterioro durante este tiempo de pandemia, aún sin tener COVID, porque es posible que hayan disminuido sus visitas a recibir la atención de la enfermedad renal crónica por temor a entrar a clínicas, hospitales, etcétera, claro, en donde podría existir riesgo de infección por COVID y de brotes por la enfermedad al interior de estas clínicas y hospitales, efectivamente. Permítanos unos minutos, regresamos enseguida con usted y mucho más. Agradecemos que continúe con nosotros en Coronavirus, la pandemia. Analizan los efectos de la COVID en el tracto urinario. El doctor mexicano Héctor Rosete advirtió que después de tener COVID podría haber complicaciones en las vías urinarias. Uno de los pacientes compartió que tuvo COVID y aunque solamente tuvo un dolor de cabeza, meses después se enfrentó a una infección en vías urinarias muy fuerte. Investigadores publicaron un estudio en la Revista Internacional de Práctica Clínica aplicado a 94 pacientes con COVID-19 durante su hospitalización. Fue entre menores y mayores de 50 años. Los especialistas habían notado que algunos pacientes con COVID padecían síntomas urinarios irritativos, pero existe un estudio limitado de la literatura que investigue este efecto. El objetivo fue evaluar el cambio en los síntomas del tracto urinario inferior después de COVID-19 en los hombres. El grupo de observación fue monitoreado durante más de 3 semanas. Los pacientes que recibieron hidratación intravenosa masiva, uso de fármacos que afectan la frecuencia de la orina, o tratamiento para el cáncer de próstata o que se sometieron previamente a cirugía de próstata y uretra fueron excluidos del estudio. Los investigadores encontraron que los síntomas del tracto urinario aumentaron de manera significativa en pacientes de edad avanzada después de tener COVID, lo cual no sucedió en los más jóvenes. Los síntomas de irritación urinaria pueden ocurrir independientemente de la gravedad de COVID. Por lo tanto, los pacientes que han presentado los síntomas del tracto urinario también deben ser evaluados para COVID cuando la razón no esté clara, informó Elizabeth Ortiz.
Y ahora el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos menciona la importancia de monitorear la enfermedad renal. Y es que se estima que 10% de la población mexicana tiene algún daño renal sin siquiera saberlo. Es un estudio, así lo entendí, que excluye a los pacientes que tenían enfermedades urinarias previas. Y que al haber tenido COVID les hacen un seguimiento a 3 semanas para identificar manifestaciones urinarias del tracto urinario bajo, como pueden ser ardor al orinar, conocido también como disuria, frecuencia urinaria, que se conoce como polaquiuria, incontinencia urinaria, que se explica por sí sola, y también lo que se conoce como tenesmo urinario. Esa sintomatología que es del tracto urinario bajo, particularmente el funcionamiento de la vejiga, la uretra, etcétera, al analizarlo, entiendo que hubo manifestaciones más frecuentes en los pacientes con COVID comparativamente con un grupo control. Así percibí el estudio, yo no lo he leído, no lo conozco, pero ahí habría que analizar si todos fueron pacientes hospitalizados y, por ejemplo, tuvieron sonda urinaria, porque eso también puede ser una variable distractora de los resultados, de los hallazgos. Si hubo pacientes ambulatorios incluidos en el estudio, etcétera. Y esto lo comento porque muchos pacientes que por diversos motivos son hospitalizados fuera de COVID y que tienen la necesidad de colocación de una sonda urinaria pueden tener, después de estos episodios, manifestaciones urinarias del tracto bajo que pueden estar relacionadas con el haber tenido la sonda o con infecciones urinarias asociadas a ese catéter, asociado a la sonda, y no necesariamente derivar de la patología que llevó al paciente a hospitalización, como en este caso COVID, claro, ¿no? Siendo un procedimiento invasivo deja una consecuencia. Es correcto. Entonces, si se controlaron esas variables, indudablemente que el estudio es interesante, porque entonces nos sugiere que no es tan poco frecuente la afectación por COVID del tracto urinario bajo. Del tracto urinario alto ya lo dijimos, los riñones son el 4º órgano más afectado por COVID. El primero es el pulmón, el segundo es el corazón, sí. El tercero, ya ahí está, ya puede estar ahí el riñón, como tercero o 4º lugar. Se lo disputa mucho con manifestaciones neurológicas. En algunas casuísticas ocupa el 4º lugar y el 3er lugar las neurológicas, y en otras se invierte, pero ahí están compitiendo por el 3er y 4º lugar el riñón y el sistema nervioso central. Hacer cambios de fondo en el sistema de salud para que seamos países, poblaciones con estándares más altos de buena salud. Mira, se estima que en México al menos el 10% de la población total tiene algún grado de daño renal. Un alto porcentaje de esta población no lo sabe, porque puede tener un daño renal temprano, incipiente, en etapas tempranas, insisto, pero que ya pueden identificarse con algunos exámenes de laboratorio. No todos tenemos la disciplina de hacer exámenes de laboratorio con la periodicidad que debiéramos como parte de un chequeo de nuestra salud. Cantidad. Claro. Pero México es uno de los países con índices más altos de insuficiencia renal crónica, que requiere de hemodiálisis o de diálisis, o que requiere incluso de un trasplante renal.
¿Por qué motivo? También porque México es uno de los países con índices más altos de diabetes, 12% de su población adulta. Porque México es uno de los países con hipertensión arterial, con índices más altos de esta patología. Y las dos principales patologías que en el adulto llevan a insuficiencia renal crónica son diabetes e hipertensión. Y hay otras, pero estas dos que prevalecen mucho en nuestro país llevan con frecuencia insuficiencia renal. Entonces, por lo tanto, es fundamental buscar la manera de abatir esos altos índices de diabetes, de hipertensión y por lo tanto de insuficiencia renal crónica, porque es posible que la alta letalidad que tiene México por COVID, por ejemplo, en el primer año de COVID, México alcanzó una letalidad del 8.9%, 8.9%, altísima comparada con la letalidad promedio mundial que estaba por el orden del 2.7%, altísima. Pudo haberse debido a muchos factores, incluyendo la cantidad de exámenes de laboratorio para detección de COVID que se hacían en México, que fueron mucho menores comparativamente con otros países. Entonces, detectas menos casos de COVID, pero sí detectas todos los que mueren por COVID y entonces el índice te da muy alto. Pero también pudieron haber estado involucrados factores como la alta proporción de diabetes o de hipertensión y de insuficiencia renal crónica que existe en México. Vamos en este momento a Argentina. Tenemos el reporte de Augusto Morel, corresponsal de la agencia EFE. Buenos días a todo el auditorio del Canal 44. En estos momentos, Argentina continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus iniciada a finales de diciembre pasado. Y con unos 45 millones de habitantes, más del 74% de su población cuenta con la primera dosis, mientras que solo el 56% fue inoculada ya con la segunda. En este aspecto, desde principios de esta semana, el país mantiene un promedio semanal de 1.200 contagios y 17 muertes. Si bien este número de infecciones se ha incrementado en los últimos 14 días, los fallecimientos han disminuido. Al respecto, las autoridades sanitarias ya adelantaron que comenzarán a vacunar con una tercera dosis a personas inmunodeprimidas y a mayores de 50 años que hayan recibido vacunas inactivadas. En cuanto a los contagios, el país tiene en su haber más de 5.2 millones de casos confirmados, pero alrededor de 5.1 millones de personas se recuperaron del virus, aunque poco más de 115.000 murieron a causa de esta enfermedad. Por otro lado, los hospitales volvieron a su rutina normal y disminuyó el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente quedan menos de 650 personas, muy por debajo de las 7.969, récord al cual llegó Argentina a mediados de junio de este año. Al mismo tiempo, comenzó a ceder el número de positivos durante ese mes tras la aplicación de nuevas restricciones sanitarias y el avance de la campaña de vacunación. Ante esta mejora epidemiológica, desde el 1 de octubre, el presidente Alberto Fernández puso en marcha nuevas flexibilizaciones a las restricciones sanitarias, incluyendo un aumento de los aforos en comercios y espectáculos públicos. Aunque por el momento los estadios de fútbol solo podrán albergar hasta un 50% de su capacidad y los espectadores deberán acreditar que al menos fueron vacunados con una sola dosis. También dejó de ser obligatorio el tapabocas en la vía pública y comenzó una apertura gradual de las fronteras que permitirá el ingreso de todos los extranjeros a partir de noviembre próximo. Reportó desde Argentina Augusto Morel para el programa Coronavirus, la pandemia. Y Polonia llevó a los cementerios la campaña de vacunación. Polonia traslada la campaña de vacunación a los cementerios. El Ministerio de Salud ha habilitado ambulancias y furgonetas en camposantos de todo el país para que los ciudadanos puedan recibir la primera o segunda dosis y así estar inmunizados frente a la COVID-19. En las últimas semanas el número de casos ha aumentado en el territorio. Algo más de la mitad de la población ha recibido al menos una de las pautas. Es una buena idea, sobre todo cuando la cuarta ola está cobrando fuerza. Yo me he puesto 2 dosis. Creo que el cementerio fomenta la reflexión sobre la vida, la muerte y la pandemia.
i nad pandemią. Creo que es una buena idea, soy estudiante y cuanto más pienso, más creo que deberíamos vacunarnos todos. A pesar de que el número de infectados por el coronavirus en Polonia aumenta cada día, los ciudadanos acudieron en masa a los cementerios para visitar a sus seres queridos el día de Todos los Santos. El año pasado no pudieron hacerlo por las restricciones que impedían acudir a estos lugares. Regresamos enseguida, no se vaya, tenemos mucho más. Recuerde que estamos a sus órdenes a través de las redes sociales y para ello puede usted ingresar, consultar información en cualquiera de los ámbitos, particularmente este que tiene que ver con la COVID-19 y hacernos llegar sus comentarios. Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Y mientras tanto, en más información, al ser multisistémica la COVID, se ha demostrado que afecta también al cerebro. Casi desde el principio de la llegada de la pandemia por la COVID-19 al mundo, comenzaron a reportarse diversos hallazgos de los órganos que afectaba el nuevo coronavirus. Uno de los órganos es el cerebro. Según neurólogos británicos, el SARS-CoV-2 puede dañar gravemente al cerebro y el sistema nervioso, provocando psicosis, parálisis y accidentes cerebrovasculares, que a menudo son descubiertos demasiado tarde. Y hay diversos indicios de que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no solo ataca masivamente los pulmones y las vías respiratorias, sino también otros órganos, y que puede afectar gravemente el corazón, el sistema nervioso, los riñones y la piel. Los especialistas en neurología del University College de Londres diagnosticaron en 40 pacientes británicos de COVID-19 una encefalomielitis desmielinizante aguda. Esta enfermedad inflamatoria produce una destrucción degenerativa del sistema nervioso central que afecta las vainas de mielina de los nervios del cerebro y la médula espinal. De los pacientes examinados, 12 sufrían una inflamación del sistema nervioso central, 10 tenían una encefalopatía pasajera con delirio y psicosis, 8 sufrían de apoplejía y otros 8 de problemas en los nervios periféricos, la mayoría de ellos con un diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Se trata de una reacción inmunológica que ataca a los nervios y provoca parálisis progresiva, pudiendo ser mortal en el 5% de los casos, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos menciona que los trastornos cerebrovasculares ocasionados por COVID-19 afectan principalmente a pacientes críticos. La primera es pulmones, la segunda el corazón. El corazón. Y estaría entre el riñón y el sistema nervioso central, el tercero y cuarto lugar. Y en el sistema nervioso central, tal como lo escuchamos en la nota de Rocío López Fonseca, el tejido cerebral, también los vasos sanguíneos cerebrales, pueden tener afectación porque tienen el receptor que es puerta de entrada para que el virus llegue a las células y empiece a generar daño. De igual manera, existe evidencia también en la literatura de que la respuesta inmune que se genera contra COVID-19 puede tener autoanticuerpos que pueden llevar a afectaciones conocidas como autoinmunes, tanto del sistema nervioso central, el cerebro, como también de nervios periféricos y como parte del sistema nervioso central también la médula espinal. Existe una afectación, una enfermedad conocida como el síndrome de Landry-Guillain-Barré, que lo escuchamos cada vez con más frecuencia. Sí. Se desarrolla casi siempre secundario a una infección viral y también se ha reportado en el caso de COVID-19. Y esta afectación que ocurre prominentemente en la médula espinal es precisamente por una desmielinización, una
digamos, afectación a las fibras nerviosas, en donde se pierde la mielina, que es una cubierta que tienen los nervios, las fibras nerviosas, y eso puede provocar entonces debilidad, habitualmente progresiva, ascendente, así se describe el síndrome de Guillain-Barré. La debilidad muscular es ascendente, con poca o nula afectación a la sensibilidad, pero sí a la motricidad, que puede llevar a esa parálisis ascendente, que frecuentemente es reversible y con medicamentos puede tratarse de manera adecuada el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, toda esta es una gama de trastornos del sistema nervioso central que pueden presentarse con COVID-19. Tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Todos estos apartados, secciones del sistema nervioso pueden tener afectaciones relacionadas con COVID-19. El tema que ustedes han dispuesto abordemos hoy tiene que ver con trastornos cerebrovasculares. Entonces, cuando hablamos de trastornos cerebrovasculares, nos referimos a aquellos que tienen su origen en algún daño de los vasos sanguíneos que le dan sangre al sistema nervioso. Y los más comunes trastornos cerebrovasculares son aquellos que son de carácter trombótico, lo que conocemos como evento cerebrovascular trombótico, y las personas comúnmente lo conocen como embolias cerebrales o embolismos cerebrales, y el accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular hemorrágico. En el trombótico, como su nombre lo dice, un trombo o un coágulo o el conjunto de varios pueden ocluir arterias de diverso calibre que llevan sangre al sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que ocurre con COVID? Lo explico de una manera sencilla. Los vasos sanguíneos están revestidos en su interior por un endotelio que evidentemente está constituido por células a las que se les conoce así como células endoteliales vasculares. Y en el endotelio de los vasos sanguíneos existen los receptores al virus COVID-19, al virus SARS-CoV-2. Y estos receptores entonces permiten la entrada del virus, y además existen ya ahí interacciones del virus con componentes del sistema inmune. Al aparecer la respuesta inmunológica y al aparecer la inflamación del endotelio del que estamos hablando en el vaso sanguíneo, pueden aparecer sustancias que se liberan en estas células, conocidas como factores activadores plaquetarios, y eso genera que otras células del torrente sanguíneo conocido como plaquetas se acumulen en un punto, se acumulen también fibrina, y este cúmulo de plaquetas con fibrina pueden generar un coágulo, un trombo, que tapa el vaso sanguíneo, y ahí viene lo que conocemos como evento cerebral trombótico. Esto se presenta incluso en personas que no tenían ningún daño previo en el sistema nervioso central, porque hemos visto eventos cerebrovasculares incluso en personas jóvenes o de edad intermedia, 50 años de edad, por ejemplo, cuando los eventos cerebrovasculares son más comunes en adultos mayores, por arriba de 70 años de edad, en condiciones fuera de COVID. Pero con respecto a COVID puede presentarse incluso casi a cualquier edad.
También es más común en las personas mayores, pero también lo podemos ver en edades intermedias. Ese es, digamos, el mecanismo por el cual ocurren estos eventos cerebrovasculares que en el caso de COVID son predominantemente trombóticos, como lo que acabo de describir. Existe entonces otra categoría que son los hemorrágicos. Bueno, los eventos cerebrovasculares hemorrágicos ocurren habitualmente en personas que tienen como factores de riesgo adicionales hipertensión arterial y frecuentemente en personas que tienen trastornos, afectaciones de los vasos sanguíneos de tipo congénito, como el caso de los aneurismas en los vasos sanguíneos, sobre todo en arterias cerebrales. Diversos estudios coinciden en relacionar la COVID-19 con el accidente cerebrovascular. Investigadores del Instituto de Ciencias Médicas de la India explican que es probable que el accidente cerebrovascular se vuelva más severo entre las personas infectadas con COVID y sus posibilidades de recuperarse son casi la mitad que los pacientes con accidente cerebrovascular no afectados por COVID. Además, los pacientes con accidente cerebrovascular asociado a COVID tienen mayor mortalidad. Por otra parte, académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri realizaron una revisión de casi 28,000 registros del área de emergencias, el cual mostró que 2% de los pacientes diagnosticados con COVID tuvieron un accidente cerebrovascular isquémico, pero los que lo hicieron tuvieron un mayor riesgo de requerir atención a largo plazo después del alta hospitalaria. La edad media de los pacientes de COVID con accidente cerebrovascular fue de 68 años en comparación con 54 años para los que no lo sufrieron. Entre aquellos con COVID-19 y accidente cerebrovascular, 45% eran negros, 36% blancos y 6% hispanos. 8 de cada 10 tenía hipertensión, mientras que 75% fue detectado con alto contenido en grasa en sangre y la mitad fue diagnosticado con diabetes, informó Elizabeth Ortiz. Momento de conocer la situación en Turquía por causa de la pandemia y para ello vamos con Lara Villalón, corresponsal de la agencia EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues en Turquía el aumento del número de contagios preocupa a las autoridades turcas que temen un aumento de los ingresos en hospitales ahora que se acerca el invierno y también ascenderán el número de casos de gripe anual. Desde hace aproximadamente un mes, el número de infectados diarios es de 24.000 casos detectados, mientras que cada día mueren unas 200 personas por COVID en toda Turquía. El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, mostró una especial preocupación por las mujeres embarazadas, cuyo ratio de vacunación es muy bajo por temor a posibles efectos secundarios de la vacuna. Koca alertó que en lo que va de año han fallecido un 50% más de mujeres embarazadas con COVID que en todo el año 2020 y que el 99% de casos detectados son de mujeres embarazadas que no se habían vacunado aún. Por otro lado, las autoridades siguen incentivando al resto de la población para que se vacune y el 50% de la ciudadanía ya se ha inoculado con las 2 dosis de la vacuna. Reportó desde Turquía Lara Villalón para el programa de coronavirus La Pandemia. Regresamos enseguida con usted y más información aquí en Coronavirus, La Pandemia. A usted que día a día sigue nuestro programa, muchas gracias. Recuerde que tenemos para contacto permanente también una línea de WhatsApp, el 33 22 42 06 90, a sus órdenes. Y avanzando con más, los costos de atención de COVID-19 en hospitales privados se dispararon. El gasto promedio llegó a casi 5 millones de pesos. A decir de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, al 20 de agosto de este año, el costo promedio en un hospital privado de la COVID-19 era de 385,375 pesos. Eso en un hospital promedio sin contar lujos o extras.
Para quienes ingresan a la unidad de cuidados intensivos, el costo promedio alcanza los 946,949 pesos, mientras que en el caso de pacientes que requieren intubación, el costo promedio entre los asegurados de la asociación es de 4.8 millones de pesos. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares hecha por el INEGI, el ingreso promedio de las familias en México ronda los 200,000 pesos al año, lo que significa que sería impagable por parte de la mayoría de la población. El uso de material de protección por parte del personal médico y la frecuencia en el ingreso a terapia intensiva e intubaciones son los factores que más elevan los costos en la atención médica en casos de coronavirus. Trascendió que la indemnización más alta en cuanto a gastos médicos mayores en México es un caso por 15.4 millones de pesos registrado en la ciudad fronteriza de Monterrey. Mientras que en Estados Unidos, a casi 2 años del comienzo de la crisis por la pandemia, más del 70% de las compañías de seguros más grandes del país han vuelto a operar como de costumbre y facturan a los pacientes hospitalizados que están recibiendo tratamiento contra COVID-19 como lo harían por cualquier otra enfermedad, según un informe de la Kaiser Family Foundation. Otro 10% de las aseguradoras planeaban comenzar a facturar estos servicios en breve. Cuando comenzó la pandemia, algunas compañías de seguros estadounidenses eliminaron algunos rubros de los deducibles y los copagos si se hospitalizaban debido a la enfermedad y se tenía cobertura integral, informó Rocío López Fonseca. Y ahora el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos menciona los altos costos que ha generado la enfermedad de COVID-19 a las familias y sobre los gastos que se dan también a través de las aseguradoras. La COVID-19 en pacientes graves y críticos representa un verdadero descalabro a la economía de una familia y precisamente el tener un seguro de gastos médicos, bueno, se convirtió en muchos momentos en una tabla de salvación, pero también vinieron momentos en que las aseguradoras estuvieron, me voy a atrever a decirlo, muy a la defensiva en cuanto a la cobertura de estos servicios, porque recordemos que en muchos casos, bueno, el paciente tuvo que entrar a unidades de cuidados intensivos, tuvo que entrar a recibir fármacos, ojo con esto, porque esa fue sigue siendo una de las grandes controversias entre quienes han adquirido un seguro de gastos médicos mayores y la propia aseguradora. La utilización de ciertos fármacos, sobre todo, por ejemplo, medicamentos inhibidores de citocinas, que tienen altos costos, como el tocilizumab, argumentando las aseguradoras que no había todavía suficiente evidencia científica en la literatura para su utilización, y así como tocilizumab, algunos anticuerpos monoclonales. Y es que la literatura científica va publicando los hallazgos que se van teniendo de manera emergente. Estamos ante una pandemia que pues no dio tiempo, claro, que generó condiciones de estar sacando a la luz la evidencia científica que se iba generando en el día a día. Y entonces ese tipo de fármacos, las aseguradoras que tienen altos costos, en muchos momentos lo señalaron como no cobertura, y los usuarios contratantes de seguros de gastos médicos tuvieron que hacerse cargo directamente de su bolsillo cuando se utilizaban medicamentos de esta naturaleza. Y nosotros, como médicos, pues un poco en medio de ese escenario, porque nosotros en muchos momentos consideramos que necesitábamos esos fármacos, los prescribimos, ahora están como parte de las guías internacionales. Por ejemplo, en qué momento puedes utilizar tocilizumab, en qué momento puedes utilizar baricitinib, en qué momento puedes utilizar
Bamlanimab, en qué momento puede, esos fármacos que cuestan mucho. Y ahora viene, recordemos esta parte también, ya autorizados algunos medicamentos para manejo ambulatorio con una alta eficacia. Ya lo aprobó, por ejemplo, Reino Unido, Molnupiravir, que por cierto va a costar aproximadamente unos $700, su equivalencia, ¿no? Y para el caso de México estamos hablando de unos 14,000 pesos. Sí. No va a estar al alcance de todas las personas como se quisiera, pero también hay anuncios de que posiblemente Merck le dé apertura a su formulación para no tenerlo en la llamada exclusividad de patente y de esa manera que los costos pudieran ser menores, pero además que pudiera haber una producción mayor a nivel mundial para beneficiarse, por ejemplo, de este fármaco en particular, claro, que por ahora parece ser el más promisorio de los que serían tomado vía oral y que sería para manejo de pacientes ambulatorios. Doctor, y bueno, esto por una parte, los altos costos para la atención de pacientes con COVID-19, pero no todo queda ahí, porque también se encareció la atención de otras enfermedades. Efectivamente, se encareció tanto en lo relativo al ámbito privado, pero también seguramente los costos de atención para el sector público, para el Estado, a todos los niveles, en todo el mundo, tuvo un incremento en costos porque seguramente los insumos, la mayor parte, incluso para otras patologías, pudieron haber tenido incrementos. Lo hemos platicado en esta mesa. Si la industria farmacéutica y la industria de insumos médicos, equipamiento, monitores, ventiladores, etcétera, fueron de tan alta demanda, pues evidentemente los costos también tuvieron un incremento significativo. Digo, lo vimos hasta en lo cotidiano, en pacientes ambulatorios que requirieron oxígeno en casa y que hubo momentos en los que tuvieron que o rentar o adquirir un concentrador de oxígeno o un tanque de oxígeno, en donde ocurrió una muy lamentable especulación, porque hasta 5 veces el costo real se incrementó. Así de ese tamaño fue la especulación, y las personas, bueno, tenían que ver cómo salir adelante con una necesidad tan apremiante como esa, ¿no? Claro. Entonces, a todos los niveles, efectivamente fue un muy lamentable descalabro, los costos de atención directamente del COVID y de otras patologías que como un daño colateral sufrieron este impacto económico por COVID. Desde Ucrania, Fernando Salcides, corresponsal de EFE, nos ofrece el siguiente reporte. Ucrania se ha anotado un nuevo récord de hospitalizaciones diarias de pacientes con coronavirus al alcanzar la cifra de 5.935 ingresos, mientras gran parte del país continúa en la zona roja de alerta sanitaria y cientos de negacionistas protestan en Kiev contra la vacunación anti-COVID. Durante la última jornada se detectaron 23.393 nuevos contagios y fallecieron 720 personas, cifras cercanas a los máximos de finales de octubre, que superaron los 26.000 casos y llevaron a las autoridades ucranianas a declarar zonas rojas en 15 de las 24 regiones del país, el segundo del mundo con más muertes diarias, solo por detrás de Rusia. Pese a la gravedad de la situación, varios cientos de negacionistas y personas que se oponen a las nuevas restricciones impuestas en Kiev para los no vacunados salieron a protestar en la capital ucraniana. Los manifestantes, todos sin mascarillas, bloquearon la calle frente al Parlamento de Ucrania y el Gabinete de Ministros para exigir el cese de las restricciones sanitarias y evitar la vacunación.
Entre gritos de no a los pasaportes COVID, no al fascismo COVID, no a los experimentos en niños, los manifestantes cerraron el paso de los vehículos en 9 calles del barrio gubernamental para que los diputados tuvieran que llegar a pie al legislativo bajo la lluvia. El ministro de Sanidad ucraniano, Víktor Ляшко, calificó la protesta como una burla y un insulto a los trabajadores de la salud y las personas que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia. Además, señaló que los sentimientos anti-vacunación se fuman muy rápido cuando la gente enferma de gravedad. Aunque se observe un incremento en la vacunación en Ucrania debido a la grave situación sanitaria, la renuencia a vacunarse sigue muy extendida. En total, se han inoculado la pauta completa de las vacunas anti-COVID cerca de 7,6 millones de los 44 millones de ucranianos, poco más del 17% de población. Reportó desde la vecina Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Fernando Salcines-Sin. Bueno, y para despedirnos, escuche usted el primer rascacielos del mundo capacitado para pandemias y en particular para la COVID-19. Estará en Florida. En Florida, promotores estadounidenses comienzan a construir el primer rascacielos del mundo capacitado para la pandemia y la COVID-19. Con un precio de $500 millones, la Legacy Tower será un edificio de 55 plantas, pero lo que la distingue del resto son sus 10 pisos de instalaciones médicas. Contarán con robots que eliminan las bacterias, modernos sistemas de purificación de aire y hasta tecnología sin contacto. Desde el momento en que entras en los ascensores, utilizas tecnología sin contacto. Tienes un sistema de purificación de aire, tienes la capacidad de tener un centro médico ahí mismo. Así, si te ocurre algo, puedes bajar del ascensor y cruzar el pasillo y decir, básicamente, ¿puedo hacerme un chequeo? Con el objetivo de que las instalaciones protejan a los residentes contra futuras pandemias, los promotores prevén la fecha de finalización para 2024. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. A usted muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Esta es una carta para ustedes. Para los que en estos momentos de miedo y crisis se sacrifican entregando todo lo que tienen. Ustedes, mujeres y hombres que luchan para que exista un porvenir rebosante de esperanza. Ustedes, individuos perseverantes quienes mientras cumplen un trabajo ininterrumpido, cargamos en nuestras almas y en nuestras mentes. A ustedes les ofrecemos este mensaje, una declaración en la que ponemos cada fibra de nuestro corazón. Tengan nuestro apoyo y compromiso eterno. Abrácenlo como un testimonio a su esfuerzo y sacrificio. Guárdenlo como una palabra de aliento para cada momento difícil, para cada lágrima y gota de sudor derramada. La nuestra es una carta de gratitud. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. El amanecer ya viene. Mientras nos mantengamos juntos, siempre unidos, lograremos mantener la luz encendida en lo que dura la noche. Por su labor humanitaria y sacrificio personal, sabemos que este momento de crisis quedará atrás. En nombre del mañana que viene, nosotros decimos gracias.